¿Puede un animal perdonar a un hombre antes de que el hombre se perdone a sí mismo? Cuando lo encontraron, el Mustang estaba hecho de sombras y cicatrices, costillas pronunciadas como letras, una herradura suelta que tintineaba al andar y una mirada que no miraba, sino que contabilizaba daños. Nadie quiso tocarlo. Los hombres del pueblo hablaban en voz baja, como si el aire pudiera romperse al nombrarlo. Las mujeres cerraban puertas con la respiración apretada. El caballo no respondía a la cuerda ni al maíz, ni al canto cansado de quienes creían conocer el lenguaje de los animales. Lo único que hacía era dar la espalda al mundo y agitar sus orejas con la misma paciencia de un animal que sabe esperar lo inevitable. Al final, fue un anciano de manos ásperas y silencios largos quien, con un paso que parecía no molestar al tiempo, se acercó y miró al Mustang sin pedir permiso. Nadie entendió por qué el viejo no sintió miedo. Nadie entendió por qué el viejo soltó una palabra que hizo que el caballo, por primera vez desde que lo vieron, inclinara la cabeza y oliera el aire como si hubiera reconocido algo de su propia historia. La pregunta que quedó en los labios de todos fue la misma que mordía el viento. ¿Qué secreto traía ese hombre en su voz para que el animal, que rechazó al mundo, por fin se inclinara a escuchar? José veía el mundo en mapas de polvo y rutinas, la misma silla en la misma cocina, la misma taza que siempre sabía a café viejo y a promesas sin cumplir. Había pasado la mayor parte de su vida en un rancho que el tiempo había hecho pequeño, y su edad le había enseñado a medir los días por las huellas que dejaban las botas en la tierra. Era hombre de pocas palabras, pero sus manos contaban historias. Una cicatriz en el pulgar por una cerca traicionera, las palmas callosas de quien ha levantado y ha perdido durante años. Vivía solo desde hacía tiempo, no por elección sino por necesidad, y la soledad era para él una compañera que se sentaba a la mesa sin pedir permiso. El pueblo donde vivía José estaba en una ladera alta, con vientos que hablaban de mar aunque el mar quedara lejos, veranos secos, inviernos que olían a heno húmedo, y la luz que se plegaba temprano en otoño. Así se medía la vida. La gente lo conocía por su honestidad rústica y por una paciencia que ya no se encontraba en la prisa de las ciudades. Algunos lo llamaban terco, otros con menos amabilidad lo llamaban renuente. Él prefería no discutir nombres. Durante años, José había perdido cosas que aún dolían en el silencio. Una hija que se marchó a la ciudad, una mujer que murió en un frío de hospital, un socio que vendió la mitad del rancho por una promesa que nunca llegó. Esas pérdidas no eran historias de las que se hablaba, eran objetos pesados en el cuarto trasero de su memoria, cajas con perlas de resentimiento que nadie se atrevía a abrir. Pero había una herida que no se cerraba, una culpa que José arrastraba en las noches y que se despertaba con la misma exactitud que una vieja alarma. No era culpa por lo que había hecho, sino por lo que había dejado de hacer. No haber creído a tiempo, no haber protegido, no haber marchado cuando era necesario. Esa herida sabía a tierra húmeda y a una canción que ya no recordaba el verso final. El Mustang llegó a la faz de ese pueblo como una sombra ambulante, y con él, la curiosidad y la cautela. Al principio, José lo observó desde lejos como se mira a un incendio ajeno, con el deseo de acercarse y la prudencia de quien conoce el peso del fuego. No era un hombre que buscara rescates. Aún así, algo en el animal le pellizcó una vieja memoria, un eco de aquellos caballos que en su juventud galoparon bajo lluvia y risa. Había en ese Mustang una familiaridad imposible, una presencia que desenterraba una palabra que José había enterrado hacía años. Las primeras veces que lo vio, el caballo no levantó la vista, solo se tumbaba y miraba el cielo con pereza, orejas siempre en movimiento, como si escuchara voces que no pertenecían al rancho. Cuando se acercó la gente con lonas, palos y palabras, el animal enseguida mostró su desdén. Rehusó las manos, sacudió la cabeza, dio un relincho que no pedía consuelo. La comunidad intentó domarlo por turnos.
con la misma terquedad con la que intentan salvar recuerdos. Fallaron todos. El Mustang parecía hecho para renunciar a los lazos humanos. José, por su parte, sabía que había secretos que no se podían esconder para siempre. En su pecho llevaba un nombre antiguo que no pronunciaba. Su vida, como la del caballo, había conocido el rechazo. Con cada día que pasaba mirando la sombra del animal, el viejo contaba mentalmente los pasos hasta él. Primero la distancia del camino, después la longitud de la sombra al mediodía, al final el temblor en la barbilla. Era una cuenta regresiva silenciosa. Había algo en su mirada que pedía ser probado. No por orgullo, por redención. El encuentro ocurrió en una tarde en la que el cielo amenazaba lluvia, y el pueblo parecía contener la respiración. José se acercó sin ataduras, sin la fanfarronería de los más jóvenes. Traía en el bolsillo un pañuelo que olía a jabón y a memoria. Se detuvo a 2 pasos del caballo y por primera vez no intentó domarlo con fuerza. En lugar de eso, habló en voz baja, con la cadencia de quien enumera sus deudas. No dijo mucho. Dijo lo justo. El Mustang lo observó con una desconfianza que no era imprudente. Sus fosas nasales se movían como pequeñas banderas. A José le pareció que debajo de la suciedad brillaba un patrón en su pelaje, casi imperceptible. Una línea blanca, curva, como una letra mal borrada. Era una letra que José no tenía el valor de reconocer y, sin embargo, la sintió como si fuera suya. Extendió la mano con lentitud. El animal no retrocedió, pareció meditarlo. Y entonces, en un gesto que nadie esperaba, inhaló el aire que José ofrecía y dejó que su hocico rozara los dedos del viejo. Fue un contacto mínimo, como un acuerdo. La gente presenció el momento en silencio. Algunos se frotaron los ojos como quien no cree en lo que ve. Para José ese roce fue una pequeña bomba que resquebrajó algo dentro de su pecho. No era una victoria sobre el caballo. Era una concesión mutua, un intercambio de reconocimiento. El Mustang había aceptado por primera vez la presencia de un humano sin proponerse huir, y aún así nada estaba resuelto. El animal seguía tenso, con un temblor visible en los flancos cada vez que alguien se acercaba demasiado. Días después, José intentó acercarse otra vez. Llevó agua en una cubeta y una manta que había guardado por años. Habló en voz baja. Le contó los nombres de sus muertos, le dijo cómo eran las camas de abajo cuando la lluvia golpeaba el techo. El Mustang escuchaba con orejas vivas. Sus ojos negros reflejaban la tarde y las nubes. Sin embargo, la cicatriz en su costado habló de violencia. Una marca redondeada, como si algo caliente hubiera mordido su carne. José la miró y sintió un frío que no era del viento. Esa cicatriz contaba otra historia. Quizá la que el animal guardaba como un juramento. Entró en la cadena de días una tormenta que no respetó puertas. Como si el cielo quisiera barrer secretos, el viento rompió lonas y convirtió los riachuelos en furia. La comunidad, temerosa por sus animales y cosechas, se refugió en el salón del pueblo. José, sin embargo, se quedó en la cuadra del Mustang con la manta a cuestas. La lluvia golpeaba con insistencia. En los relámpagos, el animal se veía como un gigantesco perfil cortado en plata. Fue en esa noche cuando ocurrió algo que cambió el rumbo de todo. El Mustang, por propia voluntad, apoyó la frente contra el hombro de José. El viejo sintió el latido del animal, fuerte y absurdo. Era un latido que no pedía nada y lo pedía todo. Pero la paz fue breve. Cuando el pueblo salió a ver los daños, alguien encontró una vieja argolla metálica en el cuello del Mustang. Estaba cubierta de óxido, y en su superficie apenas legible había un número. Ese número hizo que la sangre de José se detuviera por un instante, como si un globo invisible le hubiera cerrado la garganta. Nadie supo explicar cómo una argolla con un número podía provocar tanto miedo. José, en cambio, sintió un recuerdo violento. Una estación, un tren que desaparecía en la niebla, y la figura de un hombre joven que debía tomar una decisión y no la tomó. Era un recuerdo que olía a aceite y a billetes húmedos.
La argolla se convirtió en un misterio que el pueblo no pudo soportar en silencio. Los más curiosos empezaron a investigar en cajones viejos, en papeles olvidados en bibliotecas municipales. Buscaron en registros de animales y en listas de remates. La versión oficial decía que quizás el Mustang había pertenecido a un programa de captura de caballos salvajes, o que era un animal de paso en algún rancho lejano. Pero José sabía que las respuestas oficiales a veces envuelven las verdades más dolorosas con palabras suaves. En la noche, cuando la luna daba poca luz, cerraba los ojos y veía al joven que había dejado de actuar. ¿Qué tenía que ver ese número con su vida? ¿Qué cosa tan terrible podía enlazarlo con el animal que ahora confiaba en su hombro? El viejo comenzó a recordar más cosas. La voz de su mujer llamándolo desde la cocina, la risa de su hija en la verja de la escuela, y la promesa que le hizo a alguien que nunca cumplió. Esas memorias no eran lineales, aparecían como latigazos de luz. A cada una que brotaba, el número de la argolla se volvía más una llave que una herida. Algo en el pasado pedía ajuste de cuentas, y entonces, una noche, vino a verlo un hombre que nadie esperaba. Un viajante de tiempos con ojos de lluvia, que dijo con voz baja que conocía la historia de ese número. Su visita fue breve. Dejó una tarjeta manchada de grasa y una frase que quedó en el aire como una amenaza y una promesa. Ese número pertenece a una lista. Y las listas no mienten. La frase retumbó en José hasta convertir la incertidumbre en una certeza peligrosa. El Mustang no era un animal cualquiera. Tenía un pasado marcado por papeles y decisiones humanas. Había sido parte de algo más grande. Tal vez de un negocio sucio o de una reubicación forzosa. José sintió el peso del tiempo, la oportunidad perdida y la culpa que se volvía cada vez más compacta dentro de su estómago. Decidió que debía saber, no por orgullo, por la verdad, por la reparación, pero al tomar esa resolución, no imaginó que el hilo que pensaba jalar no solo desenterraría secretos, sino que también pondría en peligro aquello que más amaba. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, José encontró en su mesa una foto que no recordaba tener. Era la imagen de un tren, un vagón con números y, escrito al lado con tinta temblorosa, el mismo número que brillaba en la argolla del Mustang. El corazón le dio un vuelco, y en la boca le quedó el sabor de una decisión que no podía revertir. ¿Quién había dejado la foto allí? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, alguien quería que él supiera la verdad? La foto en la mesa tembló en las manos de José, como si fuera un animal que no quería ser sujetado. La tinta temblorosa, el número incrustado en óxido sobre la argolla, la tarjeta manchada de grasa del viajante. Todo formaba una cadena que lo arrastró hasta el viejo depósito de trenes, donde el tiempo había dejado carteles partidos, y una oficina con una lámpara que olía a metal y a papeles viejos. No fue una decisión heroica. Fue la única que podía tomar un hombre que ya no soportaba el peso de un secreto. Caminó con la torpeza de la edad y la firmeza de quien sabe que no hay retorno. Dentro, entre registros que crujían, encontró la lista. No necesitó más que abrir aquel cuaderno para que los nombres volvieran con la memoria de un látigo. Había filas y columnas, nombres de ranchos, destinos, números de argolla, y allí, en una página manchada por la lluvia de años, apareció el número, y junto a él, una palabra que llevó en la boca como una cuchillada. Consignado: Mateo H. Mateo. El nombre era la llave que cerraba una herida antigua. Mateo H. había sido el joven con quien José compartió un trago, una discusión, una promesa que se dobló con el viento. Él, que ahora se paseaba por el pueblo con la elegancia de quien ha ganado, era el hombre detrás de muchas decisiones que se habían maquillado de necesidad. José no gritó, doblegó la hoja, la guardó en el bolsillo y salió al aire que olía a pasto mojado. Sabía que enfrentar a Mateo no repararía todas las cosas rotas, pero si no lo hacía,
quedaría atado ese hilo que lo arrastraría hasta el fondo. Encontró a Mateo en la terraza del bar, rodeado de voces jóvenes que celebraban. Y la mirada de aquel hombre ya no era la de un amigo. Era la de alguien acostumbrado a que las cosas se inclinaran ante su paso. José dejó la hoja sobre la mesa con la parsimonia de quien ya no espera clemencia. Mateo la vio, la reconoció, y por un segundo su rostro se ablandó con la sorpresa miserable de quien teme a su propio pasado. La confrontación no fue redonda ni heroica, fue pequeña y brutal como la verdad. Preguntas directas, respuestas cortas, excusas enlatadas. Mateo habló de direcciones legales, de intermediarios, de necesidades de la época. La ciudad escuchaba. La gente se inclinó hacia la mesa como si aguardara caer una lluvia que limpiara algo. José no buscaba venganza. Buscaba verdad y, si fuera posible, reparación. Pero Mateo negó, negó y negó, como si la repetición pudiera volver las cosas inocentes. Cuando la voz del más joven se elevó en defensa del rico, José sintió en el pecho la vieja costumbre de dejar pasar. Esta vez no lo dejaría pasar. Fue entonces que el Mustang apareció, como si los cabos sueltos del pueblo se hubieran unido en un único empuje. Había corrido desde la loma con las patas aradas de barro, el flanco marcado por la cicatriz que tanto había observado José, y los ojos como dos carbones encendidos. Cuando vio a Mateo, su cuerpo entero se tensó. No relinchó primero, solo miró. Los caballos no entienden palabras humanas, pero guardan memoria de gestos. El Mustang, con la misma lentitud con la que había aceptado una mano, avanzó hasta colocarse entre José y Mateo. Sus orejas se marcaron hacia atrás en un signo de alerta. Sus fosas nasales se inflaron. Ahí, en esa distancia mínima, la tensión era tan densa que podía cortarse. Mateo, que creía que los hombres eran suficientes para apagar historias, se levantó con un gesto que buscaba imponer miedo. Apretó el puño. Dijo el nombre del rancho como si invocara un juramento. José, que había esperado demasiado tiempo para ser cobarde, sostuvo la mirada. Mateo avanzó un paso y el Mustang dio otro. No para atacar, pero sí para proteger un espacio que ahora tenía un nombre. Justicia. Con un movimiento viejo y verdadero, el caballo alzó una pata y marcó el suelo. No pateó, no mordió. Solo dejó clara su voluntad. Era una barrera viva entre la mentira y la posibilidad de que la verdad objetara su silencio. La gente contuvo la respiración. Mateo, sorprendido por la firmeza de un animal, retrocedió. En su rostro apareció un tono que no era el de la ira, sino el de la derrota. Sabía que la bestia llevaba la verdad en la piel, y que ante eso no podía justificar sus actos con billetes o contratos. Unos minutos se estiraron como horas. Entonces, por primera vez, Mateo habló con la desgana de quien entiende que su escudo se ha oxidado. Confesó que años atrás, la necesidad lo había llevado a vender animales que algunos llamaban salvajes. Los grupos que compraban no siempre eran transparentes. Había listas, sí, había argollas. Había trenes que no preguntaban por nombres ni por manos que alguna vez los acariciaron. La confesión cayó como lluvia helada. No curó la culpa de aquellos a quienes se quitó, pero abrió la puerta para que algo comenzara a curar. Mateo explicó que parte del dinero se había usado para saldar deudas, para mantener la maquinaria del rancho, que muchos registros estaban ocultos tras acuerdos. Sus palabras no fueron disculpas, fueron el reconocimiento de que había una verdad y que esa verdad, en algún punto, había pasado por manos humanas que podrían haber actuado diferente. En la última frase, cuando todo parecía disolverse en un acto de honestidad tardía, Mateo miró al Mustang y pronunció una palabra que nadie esperaba. Lo supe. Y en ese instante, el caballo dio un relincho que no era de miedo ni de sumisión. Fue como si el animal hubiera dado la pauta final de un juicio que no necesitaba tribunales. Un sonido antiguo que llenó la llanura con su resolución. El Mustang,
que había rechazado a todos salvo a un hombre de manos ásperas, decidió acercarse, apoyar la frente en el brazo de José y quedarse. Fue un gesto que pertenecía tanto al animal como a la reparación humana. La verdad se esparció por el pueblo como un humo que al principio quema y luego limpia. Algunos quisieron juzgar solo para quitarse el peso. Otros guardaron silencio, recontando la memoria de las cosas que habían dejado pasar. Mateo se fue del bar con la misma dignidad que otro hombre pierde cuando descubre que ha sido descubierto. Callado, con la espalda un poco más curvada. Nadie le lanzó piedras. La vergüenza, que pesa más que cualquier proyectil, bastó para separarlo del centro de la comunidad. José volvió al rancho con el Mustang a su lado, y la casa, que había sido un receptáculo de ausencias, empezó a llenarse de pasos nuevos. El caballo aprendió los nombres de cada puerta, olfateó el cajón donde estaba la foto, y por las noches dejó la cabeza sobre el regazo de José, como quien deja un secreto en manos entendidas. No fue un soltar instantáneo de todas las culpas. Las heridas largas no se cosen con palabras únicas, pero hubo un movimiento de alivio, una inclinación hacia adelante que fue en sí misma una pequeña reparación. La comunidad se organizó de a poco. Se habló de mejores registros, de cómo evitar que animales fueran consignados sin preguntas, de unificar voces para que las listas no llegaran a manos de quienes las usan para cerrar posibilidades de vida. Algunos vecinos llevaron a sus caballos al viejo depósito para revisar las argollas. Otros comenzaron a anotar historias que hasta entonces estaban en la lengua del olvido. José participó en esas conversaciones con la calma de quien ha visto lo que puede hacer un secreto: inflamarse hasta consumir la propia casa. Su voz, antaño pequeña, se volvió un instrumento al servicio de la memoria colectiva. El Mustang, por su parte, sanó de maneras que no siempre se ven. La cicatriz en su costado se perló de callo y de pelo nuevo. Su columna se llenó de energía que devolvía la mirada con curiosidad, no con cálculo. Durante las tardes, cuando el sol doblaba su luz en diagonal, se paraba en la loma y miraba el horizonte. A veces, levantaba la cabeza para oír los trenes lejanos y no mostró temor, solo una comprensión antigua de que algunos sonidos ya no eran amenazas, sino marcas de un pasado que había aprendido a contar. José comenzó a escribir notas en una libreta. Nombres, fechas, pequeñas confesiones que no entregaría a nadie pero que servían para ordenar el ruido. Escribía para entenderse y para no volver a ser cómplice del olvido. La foto del tren quedó en un marco en la pared del comedor, no como una acusación eterna, sino como un recordatorio de lo que puede hacer un hombre si espera demasiado. Cada vez que la miraba, José se obligaba a decir en voz alta lo que había callado, como si la palabra pudiera cambiar la carne de la culpa. La calma que vino no fue el reposo de los inocentes, sino el reposo de aquellos que han elegido mirar las heridas y trabajar con ellas. Con el paso de las estaciones, el Mustang se convirtió en un asidero de la comunidad. Vecinos que jamás habían tenido contacto con un caballo aprendieron a reconocer sus orejas, el ritmo de sus pasos, los pequeños gestos de confianza. Había en ese animal una dignidad que devolvía a quien lo mirara la sensación de que la vida puede ser distinta, aunque sea lentamente. José volvió a caminar por el pueblo con una sonrisa que no buscaba ser visible. Era una sonrisa que pertenecía a quien ha encontrado una forma de expiar sin espectáculo. La relación con su hija, rota por años de silencios y malentendidos, no se reconstruyó de golpe, pero comenzaron a llegar cartas, luego llamadas, y un día, una visita breve que no fue más que un abrazo sostenido. Los espacios que antes estaban llenos de objetos muros, las fotografías con marcos vacíos, las palabras no dichas, empezaron a llenarse de conversaciones que no pedían absolución sino empeño. El Mustang, por su parte, tuvo un acto final que cerró el círculo. En una tarde en la que el viento olía a manzanas,
Caminó solo hasta la verja donde una vez se reunían niños para aprender sobre animales salvajes. Se paró allí, levantó la cabeza y dejó escapar un relincho que no era ni de dolor ni de alegría. Era una nota que parecía decir que las cosas pueden ser recordadas sin ser revividas. Luego se dio la vuelta y, con la paciencia que ya no necesitaba prueba, volvió al lado de José. El gesto fue simple. Un caballo que eligió quedarse con el hombre que, con sus manos ásperas, quiso finalmente arreglar una deuda del pasado. En la casa, José apoyó la frente sobre el costado del animal, y por un instante todos los nombres que había guardado en secreto se volvieron solo nombres, y no acusaciones. La argolla oxidada, que había sido llave y signo, quedó colgada en la pared del establo como testigo. No recuperó todo lo perdido. No borró las noches en las que no actuó, pero encontró una forma de vivir con esa historia, de convertirla en enseñanza para que otros no repitieran las mismas decisiones. Fue una reparación imperfecta, humana, suficiente. La última imagen que se quedó en el pueblo no fue la de un juicio ni la de un castigo. Fue la de un anciano y un mustang en la loma, mirando la llanura que les había arrojado días grises y dorados. Allí, con el viento prendiendo la lana y un sonido de tren difuso en la distancia, la sensación fue de que algo había sido devuelto a su lugar. La dignidad de un animal, la palabra de un hombre, la memoria de una comunidad. El mustang, que había rechazado a todos, se quedó junto a quien por fin se atrevió a abrir la caja donde dormían los recuerdos, y en ese permanecer encontraron, sin dramaturgia, la posibilidad de perdonarse el uno al otro. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta y activa la campana. Comparte este video con alguien que valore la memoria y la paciencia. Aquí, donde las historias viejas aún pueden enseñarnos a ser mejores.